Comenzando con el primer verso, puestos de pies, hermanos, para la lectura de la Biblia. Gálatas, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Lo leeremos alternadamente, como acostumbramos. Y yo sé que estamos un poquito más retrasaditos de lo normal, pero no se preocupen, hermanos, ok, yo les prometo que van a salir esta noche, ok. Gálatas 6 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Todos, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Y todos en el 5, porque cada uno llevará su propia carga. Hay una parábola que relata la historia de un joven que todos los días él iba a la escuela con su hermanito pequeño sobre sus hombros, porque el pequeño no podía caminar. La jornada, el viaje a la escuela, incluía pasar por el frente de la casa de un anciano que vivía en una colina rumbo a la escuela, donde estos dos jovencitos asistían. Y cada día este joven salía de su casa con su hermanito sobre sus hombros. Y cada día pasaban por el frente de la casa del anciano. El anciano todos los días veía pasar a estos jóvenes por el frente de su casa. Y siempre que los veía, pensaba en la carga que este joven tenía que llevar sobre sus hombros, lo pesado que era tener que llevar esa carga todos los días, su hermanito. Un día el anciano no pudo contenerse. Cuando vio al joven llevando a su hermanito sobre sus hombros, conmovido, le dijo, hijo, llevas una carga muy pesada sobre tus hombros. El joven respondió lo que nunca el anciano se imaginó. Y al final del mensaje les diré el fin de la historia. Padre, bendice el mensaje. Háblanos, sobre todo madura la iglesia. Pon otro ladrillo más en la pared de la vida de cada hermano aquí. Y ayúdanos a entender este principio, esta verdad tan importante, este ministerio tan importante en la iglesia. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Pueden tomar su asiento. Bueno, tengo noticias para ustedes. Todos tenemos cargas. Esta mañana les dije que todos tenemos problemas. Pues esta noche les digo que todos tenemos cargas. Nacemos llorando. Y si no, nos dan por el traserito para que lloremos. Y después de eso, de ahí en adelante, es carga tras carga, tras carga, tras carga en la vida. Job lo dijo de esta manera en el capítulo 14. Él dijo, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado, lleno, harto, hasta el tope de sinsabores, de problemas y aflicción. Yo quiero hablarles en esta noche de una carga que debemos llevar. Pero les advierto que este mensaje no es para todos. Yo quiero que sea para todos, pero no creo que todo el mundo lo va a recibir. Y no es por falta de fe. Es que este mensaje es solamente para aquellos que lo pueden vivir.
Es solamente para aquellos que lo pueden aplicar a sus vidas. Y no todo el mundo lo puede hacer. Más adelante les voy a decir ¿verdad? ¿Quiénes son esas personas que lo pueden vivir, que lo pueden poner en práctica? Hay 3 cargas en la vida. Están las que estamos dispuestos a sobrellevar, pero si no tenemos que sobrellevarlas, pues no lo hacemos. Están las cargas que fielmente sobrellevamos y no tenemos remedio, no tenemos otra que llevar esas cargas. Y están las cargas que sabiamente dejamos a un lado porque no nos corresponden. Sin embargo, hay una carga la cual tú no debes tratar de escaparte de ella. De hecho, es una carga que cada uno de nosotros debemos llevar. ¿Cuál es esa carga? Es la carga de un hermano o de una hermana en Cristo. En el contexto del pasaje que leímos, Pablo habla de las cargas de un hermano que ha sido sorprendido en una falta. Él habla de las cargas de un hermano que no está bien con Dios, tal vez apartado, tal vez caído, fue sorprendido, atrapado en una falta, cayó en la trampa. Dice el versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El consejo aquí tiene que ver con alguien que es nuestro hermano en Cristo, nuestra hermana en Cristo. Alguien que se ha apartado del Señor, alguien que ha sido sorprendido, y les voy a explicar un poco más lo que significa eso, pero es alguien que debe ser restaurado. Esta persona estaba en comunión antes y se ha salido de la comunión. ¿Por qué? Porque fue sorprendido en una falta. Esta no es una persona incrédula. Y no es una persona que quiere vivir en pecado y quiere insistir vivir su vida completamente alejada de Dios. No. Tampoco tiene que ver con alguien que se ha salido de la sana doctrina y se ha ido en la falsa doctrina y persiste en eso. Ese no es el mensaje de esta noche. La Biblia nos habla de aquellas personas que cuando persisten en no a vivir, no estar bajo la sana doctrina, hay que señalarlos. Hay que tal vez hasta desprendernos de ellos. Hay aquellos que andan desordenadamente, pero no estamos hablando de estos. Estamos hablando de una persona que estaba viviendo bien, tratando de evitar el pecado, pero el pecado lo sorprendió. Hay una analogía que dice que en África, cada mañana una gacela, ¿sabe lo que es una gacela, verdad? Ese animal que corre veloz. Cada mañana una gacela despierta y se dice a sí misma, si yo no corro más rápido que el león más veloz, seré devorada. Y el león despierta cada mañana y se dice a sí mismo, si yo no corro más rápido que la gacela más veloz, me moriré de hambre. ¿Se dan cuenta? La moral de la analogía es que nosotros estamos constantemente corriendo, huyéndole al diablo. Constantemente estamos huyéndole al enemigo y huyéndole al pecado. Pero también el diablo anda como león detrás de nosotros corriendo para hacernos caer.
Y hay veces que en la corrida tropezamos. Nos sorprende. Ahora quiero que veamos la verdad del mensaje. Lo primero que quiero que vean es el ministerio de la restauración. ¿Cómo ayudar a llevar la carga del caído? Ahora yo no estoy hablando de cargas de pruebas en la vida, no. Estoy hablando del contexto. El contexto tiene que ver con la caída de alguien. Tiene que ver con alguien que ha sido sorprendido en una falta. El ministerio de la restauración. Cuando una persona es salva, eso no significa que no va a pecar más, y todos sabemos eso. Muchas veces somos sorprendidos en una falta. La diferencia entre ahora que tú eres salvo y antes de que tú fueras salvo es que antes tú estabas corriendo al pecado, ahora tú estás corriendo del pecado. Por eso es por lo que el pasaje trata con alguien que es nuestro hermano en Cristo y ha sido sorprendido en una falta, ha sido sorprendido en un pecado, ha caído, ha tropezado. Y la amonestación es que lo debemos restaurar. Puedes pensar en alguien ahora mismo que tiempo atrás estuvo en comunión con el Señor, con la iglesia. Tal vez era un ganador de almas. Tal vez enseñaba una clase dominical, tal vez cantaba en la rondalla o en especiales, tal vez era ujier, tal vez era un obrero de la iglesia infantil, tal vez era chofer, tal vez trabajaba en una ruta, pero ahora está fuera de la comunión del Señor. Y tú sabes que esa persona no es la misma. ¿Puedes pensar en alguien así? En la iglesia los tenemos. Todas las iglesias lo tienen. Y Dios nos ha llamado a los que son espirituales a restaurar a esos hermanos. Es un ministerio de toda iglesia. Y esto es una carga que todo hermano en Cristo debe tener, debe llevar. Hay que restaurarlos. ¿Por qué? Porque según el apóstol Pablo, ahora viven con una carga. Por haber tropezado, por haber sido sorprendido en una falta, ahora viven en una carga. Tienen el corazón quebrantado, roto. El pasaje que hemos leído hoy es una esperanza para esa clase de persona. Si tú eres esa clase de persona que eres salvo y lo sabes, pero te has alejado del Señor, tu corazón está frío, estás indiferente hacia Dios, este mensaje es una esperanza para ti. Significa que tú puedes ser restaurado. Y si tú no has sido sorprendido en una falta, dale gracias a Dios por eso, pero este mensaje es una advertencia para ti. Y el mensaje es un llamado a la acción para todos nosotros. Una cosa que este pasaje enseña es que un hermano, una hermana puede ser restaurado, restaurada. Y eso es una buena noticia. Si tú estás alejado de Dios o te has apartado del Señor, gloria a Dios que Dios es un Dios de segunda oportunidad. Dios prefiere restaurar que disciplinar. Dios prefiere restaurar que mandar juicio. Si tú lees la Biblia te darás cuenta de que ella contiene historia de personajes que se alejaron de Dios, fueron restaurados a la comunión con Dios después que cayeron, después que fueron sorprendidos. La Biblia es un retrato de personas que fueron sorprendidas en una falta y regresaron a la comunión con el Señor. Uno de ellos fue Jonás. Criticamos a Jonás por haberse alejado de Dios, pero la Biblia dice que la palabra de Jehová le vino a Jonás. ¿Alguien aquí, a Dios te ha hablado a ti directamente?
Jonás debió haber sido tremendo hombre al grado de que Dios le hablaba íntimamente. Él podía escuchar la voz de Dios hablándole. Jonás se alejó de Dios, pasó 3 noches en un colchón baboso que flotaba en el mar. Pero Jonás regresó a Dios y Dios lo usó para traer el avivamiento más grande de la historia humana. Una ciudad entera de más de 1 millón de personas se convirtió a Dios por la predicación de Jonás. Gracias a Dios por la restauración. Otro ejemplo fue Pedro. Amaba a Dios, amaba al Señor. Él fue el que hizo la gran confesión de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, terminó maldiciendo, negando la fe, negando a Dios, negando a Jesús, negando a la iglesia. ¿Te imaginas los críticos de aquellos días chismeando y criticando a Pedro por medio de las redes? Por el Facebook y por el Instagram y poniendo videos. Ese mismo Pedro, quien fue sorprendido en una falta, se levantó y se convirtió en la llama de fuego en el día de Pentecostés y 3,000 fueron salvos. Tenemos otro ejemplo. En los 4 evangelios tenemos uno que es el más pequeño de todos, que se llama el evangelio de... ¿Cuál es el más pequeño de los 4? Marcos. ¿Sabe quién fue Marcos? Su nombre fue Juan Marcos. ¿Quién fue Juan Marcos? Juan Marcos fue el sobrino de Bernabé. Bernabé tenía ese ministerio de levantar, de darle oportunidad a la gente. Le llamaban el hijo de consolación. Y él fue el sobrino de Bernabé, y cuando Bernabé y Pablo salieron en su primer viaje misionero, Juan Marcos se fue con ellos. Pero en el viaje parece que le dio miedo y se regresó a la casa. En Hechos 13:5, cuando la iglesia de Antioquía envió a Bernabé y a Pablo, dice que llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante, ese es Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Pero en el versículo 13 de ese mismo capítulo dice que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces Pablo perdió la confianza en Marcos. Y en el segundo viaje misionero, cuando quiso irse con Bernabé otra vez y con Pablo, Pablo dijo que no y Bernabé dijo que sí. Y la discusión, el argumento entre esos dos fue tan grande, dice la Biblia en Hechos 15, verso 36 en adelante. Después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron, y esa palabra separar, hubo una rotura de ministerio. Uno del otro. Bernabé, tomando a Juan Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pero Dios restauró a Juan Marcos. Y hoy tenemos el Evangelio de Marcos. De hecho, el mismo Pablo, más adelante, cuando ya estaba en sus últimos días, reconoció que Dios prefiere la restauración. ¿Alguien me está escuchando? En 2 de Timoteo 4:11, él dijo: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es ¿qué? Para el ministerio. Otro ejemplo fue David. David se alejó. David comenzó a reinar en Israel después de la muerte de Saúl y se hizo muy famoso. Guerra tras guerra tras guerra, y Dios le daba victoria tras victoria. Yo no sé si fue el cansancio, yo no sé si fue depresión, yo no sé si fue
que se le fue a la cabeza, se puso orgulloso, yo no sé. Una cosa sí sé, es que David un día decidió quedarse en casa y no ir a la guerra, y le costó. Y cuando se alejó, fue sorprendido en una falta. Cometió el adulterio con Betsabé y luego asesinó al marido. Pero él fue restaurado. Él oró el Salmo 51. En el verso 1 él dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y más adelante en el verso 10 él dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y luego en el final él dijo en el verso 16: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. En otras palabras, dime qué hago, cualquier cosa yo lo hago, pero no hay más, no hay más. Lo único que él merecía era la muerte. Él dice: tú no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Nuestro Dios es un Dios que restaura. Él es un Dios de oportunidades. El diablo, sin embargo, es el acusador de los hermanos. Nosotros vivimos en días de cristianos amargados. Amargados con el cristianismo, amargados con pastores, amargados con la gente. Y están haciendo la obra de Satanás. Ellos queriendo hacer algo que ellos creen que es bíblico, lo convierten en antibíblico. Y en lugar de restaurar, lo que hacen es condenar. Por algo la Biblia dice que vosotros que sois espirituales, restauradle. Porque obviamente no todos los cristianos son espirituales. ¿Conoces a alguien que ha sido sorprendido en una falta? Dice la Biblia que hay que restaurarle. La palabra restaurar en este pasaje significa, literalmente, significa sanar un hueso roto. ¿Cuántos aquí, usted ha tenido una fractura de hueso? A ver, levanten la mano. Han puesto yeso, ok, fractura. Ya. Ustedes saben lo que es eso. La palabra restaurar es la palabra en griego que significa sanar un hueso roto, o también se usa para cuando alguien remienda una red que está rasgada, que está rota. En otras palabras, nuestro ministerio debe ser sanar huesos rotos. Nuestro ministerio debe ser remendar las redes rasgadas por haber sido sorprendidos en una falta. Cuando alguien se rompe un hueso, te voy a decir lo que esa persona no necesita. Nuestros 4 hijos, los 4 se rompieron huesos, las piernas, right? La primera fue Elisa. Yo estaba predicando en Dallas, allá en la iglesia bautista del pastor Ábalos. En aquel tiempo era el pastor Milton Ramírez. Yo estaba predicando, era un viernes en la noche, estaba listo para predicar. Yo andaba con mi hijo David tenía como 6 o 7 años. Cuando de momento Roberta llama, y cuando yo contesto el teléfono, yo oigo los gritos de Elisa. Resulta que allá en Longview, cuando eran estudiantes allá, ella estaba jugando voleibol, y cuando fue a poner un bloqueo a un spike, ¿verdad? Cuando una de las muchachas le pegó bien fuerte a la pelota y cayó, los 2 tobillos se los rompió, los 2. Dani estaba jugando en casa, estábamos lavando el carro y eso, y estaba jugando con la manguera de agua, y había un plástico donde se deslizaba, y pues se deslizó y se fracturó también la pierna.
David estaba jugando baloncesto y, si no me equivoco, y se le fracturó la pierna, la rodilla. Andrés estaba en Grace y estaban en un viaje de esos field trips y estaba en un patinaje ¿verdad? Patinaje de rueda, roller skating, y se cayó y uno le cayó encima y le rompió la pierna, los cuatro. Te voy a decir lo que mis hijos no necesitaban en ese momento. Ellos no necesitaban un sermón. Y hermanos, esos que espiritualmente están rotos, que han sido sorprendidos en una falta, no necesitan un sermón. Especialmente algunas de ustedes hermanas que parece que Dios te ha dado el don de predicar. Ellos no necesitaban en ese momento un regaño. Te dije, por eso te... Ellos no necesitaban que en ese momento yo los ignorara. Ellos en ese momento no necesitaban que yo los reportara y que me fuera por toda la ciudad y le dijera al mundo entero que mis hijos se rompieron un hueso. Y lo mismo es con los que han sido sorprendidos en una falta. Sin embargo, eso es lo que hacemos. En lugar de ir a esos que han sido sorprendidos en una falta y restaurarles, lo que hacemos es hablar de ellos, reportárselo a medio mundo. Otra cosa que ellos no necesitaban cuando se rompieron la pierna es que les dispararan. Pero alguien dijo que la iglesia es el único ejército que le dispara a sus heridos. Y eso es lo que a veces hacemos. Otra cosa que mis hijos no necesitaban cuando se rompieron la pierna es que le amputara la pierna. Bueno, ya te la rompiste, pues vamos a quitártela. ¡Jua! Oh. Sus piernas todavía son necesarias para sus cuerpos. Lo que ellos necesitaban era que se le curara el hueso, restaurarlo. Y esos que han sido sorprendidos en una falta, hermano, todavía son necesarios para el cuerpo de Cristo. Pero lo que hacemos es descartarlos. Y Pablo dijo que eso es lo que no debemos hacer. Cuando tú descartas a esos hermanos, te estás descartando a ti mismo. Porque tú y él, ambos son parte del mismo cuerpo. En 1 Corintios 12, verso 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Tal vez alguien dice, bueno, pastor, todo eso es bueno, pero yo no tengo ese llamado, yo no tengo ese don. Y ¿sabes qué? Tal vez no. Y te voy a decir por qué. Porque en Gálatas 6:1 dice la Biblia, aquellos de ustedes que son espirituales. Cuando tú dices que tú no quieres restaurar a alguien o te pones a descartar a esos que han sido sorprendidos, tú estás revelando el hecho de que no eres espiritual. El requisito es ser espiritual. Ser un cristiano guiado por el Espíritu, lleno del Espíritu. Y si tú eres un cristiano espiritual, tú tienes el único requisito que existe para restaurar a esos que han sido sorprendidos en una falta. Ese es el ministerio de la restauración. Ahora vamos a hablar la manera de la restauración. Okay. ¿Cómo es que debemos restaurar al caído? ¿Cómo es que debemos ayudar a llevar esa carga? Porque la Biblia dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Es mi responsabilidad llevar la carga de aquellos que han caído. Esta es una carga que tú no debes escaparte de ella, tú la debes sobrellevar. ¿Están conmigo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primeramente con ternura.
En Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de ¿qué? Mansedumbre. Mira, somos tan fundamentales que cuando nos toca restaurar le caemos encima. Y yo creo que debemos predicar fuerte en contra del pecado. Pero cuando viene este asunto de restaurar, hazlo con ternura. Sabes que ningún doctor va a tratar un paciente con el hueso roto de esa manera. Cuando a mi mamá le fueron a hacer la operación de corazón abierto, fue increíble todas las cosas que hicieron por ella y le dieron a ella y le dijeron que iba a necesitar. Y una de las cosas que le dieron a mi mamá fue una almohada de esas like a heart pillow, donde ella iba a tener que ponérsela en su pecho y cada vez que le diera dolor para respirar y no, con ternura. ¿Te imaginas al hermano Ríos? El otro día me mandó un video del hermano ahí en una operación, dándole los instrumentos ahí, el pecho abierto, el corazón ahí, bum, 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 y él ahí dándole y sacando y todo. ¿Te imaginas al hermano Ríos tirando? Y enojado. Por eso es que yo lo trato bien, porque si me toca a mí. ¿Cómo lo hacemos? Con ternura. Número 2, con humildad. Dice la Biblia que te consideres a ti mismo. No sea que tú también seas sorprendido en una falta. ¿Qué dice la Biblia? Que el que piense estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. El pasaje en Gálatas trata con la manera en que debemos llevar la carga de alguien que ha sido sorprendido en una falta, alguien que fue vencido por el pecado, alguien que tropezó. Se requiere madurez para restaurar, no perfección. Considerando que cualquiera puede tropezar. El orgulloso no puede ayudar a nadie correctamente y la razón es porque se cree superior a los demás. En el verso 3 lo dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y el verso 4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Pablo nos amonesta a que nos examinemos nuestras propias vidas antes de compararnos con otros. ¿Cómo lo hacemos? Con ternura, con humildad. Número 3, con simpatía. En el verso 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Sabes qué? La persona más miserable en esta tierra no es el incrédulo sin Cristo. Hay muchos incrédulos que están felices en su pecado. La persona más miserable en la faz de la tierra es el cristiano que está alejado de Dios, que no vive en comunión con su Señor. Si hay una carga que es bien pesada, es la carga de ser un hijo de Dios y haber sido sorprendido en una falta. Haber sido vencido por el pecado. Haberse salido de la comunión con Dios. No hay una carga tan pesada para un cristiano como esa. David por un año estuvo alejado de Dios y dice la Biblia que los huesos se le secaron. Y la Biblia nos ordena a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Estas personas llevan una carga bien pesada sobre ellos. Llevan culpa, llevan vergüenza, la carga de la conciencia por lo que hicieron, la carga de no querer venir a la iglesia pensando en qué dirá la gente, la carga de qué va a pasar si algún día la gente se entera. Es una carga bien pesada. Mejor es que los recibamos con ternura, con humildad, con simpatía. Porque eso es lo que Dios dice. Restaurarles en un espíritu de mansedumbre, considerándote. Déjame preguntarte, si no pueden ser restaurados en la iglesia, entonces ¿dónde más? Ahora vamos a hablar de los motivos para la restauración. Hablamos del ministerio, hablamos de la manera, ahora vamos a hablar de los motivos. ¿Por qué es que debemos restaurar a estas personas? Bueno, primeramente porque es nuestro hermano. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:1, hermanos. Está hablando a hermanos en Cristo. Está hablando a personas
que han conocido a Cristo, Cristo les ha salvado, la persona tiene a Cristo en su corazón, ¿ok? Eso es un motivo para restaurar. Es mi hermano. No solamente eso, número 2, porque somos miembros del mismo cuerpo. Ya se los leí en 1 Corintios 12:26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Pero la razón principal por qué debemos restaurar al hermano es porque así cumplimos la ley de Cristo. Dice en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Bueno, en Gálatas 5:14 dice la Biblia, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley de Cristo es un amor genuino. Que mires a ese que ha sido sorprendido en una falta, ámale como tú quisieras que te amaran a ti. Trátalo como tú quisieras que te traten a ti, si estuvieras en esa situación. ¿Alguien me está escuchando? Ten cuidado con las cosas que tú oyes, que tú lees, que tú miras en las redes sociales. Gente que es acusadora, haciendo la obra de Satanás. Eso no le pertenece al cristiano. El cristiano debe de querer restaurar al hermano. Solamente una persona llena del Espíritu o una persona espiritual puede hacer esto. El amor de Dios a veces es firme, pero también es tierno en su firmeza. A veces es asunto de restaurar al caído en una forma privada y no públicamente. Si tú sabes de alguien que ha sido sorprendido en una falta, tú debes ser lo espiritualmente maduro para levantarlo y restaurarlo. El otro día estaba hablando yo con alguien que me preguntó y me dijo, yo no entiendo por qué esto y esto y esto. Me estaba hablando de algo que salió en el internet y yo no sé lo que es, yo no tengo esas cosas. Pero yo le dije bien claro, el único que tiene el derecho de sacar pecado para afuera y de revelar lo que la gente hace es Dios. Es el único. Y Dios sabe cómo hacerlo, cuándo hacerlo y cómo, ¿verdad? Y en dónde hacerlo. Dios lo sabe. Dios no necesita la ayuda de nosotros. La mujer que fue traída al Señor sorprendida en el acto de adulterio y los fariseos le dijeron al Señor, la ley nos ordena que la apedreemos. ¿Qué dices tú? Cristo nunca dijo, Él nunca dijo no la apedreen. Él simplemente dijo, bueno, el primero que esté sin pecado que comience. Nadie aquí tiene derecho de tirarle piedra a nadie. Yo tengo que predicar fuerte en contra del pecado. Dios lo sabe. Yo quiero predicar fuerte porque yo sé lo que el pecado hace. Yo quiero evitar que los jóvenes se enreden sus vidas. Quiero evitar que ustedes, hermanos, hagan cosas que no debes estar haciendo. Que no hagas decisiones que te pueden afectar a ti, a tus hijos. Yo tengo que predicar fuerte en contra del pecado. Pero Dios sabe. Tú eres sorprendido en una falta. Y algunos de ustedes lo saben. Los he tenido en la oficina. Hemos llorado en la oficina. Tú has estado ahí. He recogido tus lágrimas ahí. Y nadie se ha enterado. Estás aquí porque yo te he protegido y te he restaurado. Ustedes que han caído en fracaso, ustedes que han caído en el pecado, ustedes que han sido sorprendidos en una falta, mira, no dejes que eso te amargue, no dejes que eso te aleje, al contrario, deja que eso te haga más fuerte. ¿Por qué debemos restaurar? ¿Cuál es el motivo? Número 4, porque nos hace más fuerte cuando restauramos, nos fortalece. Dice el versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La palabra restaurar es la palabra catartizo en el griego, que significa reponer
componer un hueso fracturado, remendar una red rota. Muchas veces los huesos que han sido fracturados, después de ser sanados, son los huesos más fuertes. Los mismos atletas te dicen a ti que han sufrido lesiones en el deporte, después de tener operación y después de tener terapia y todo eso, vienen dándose cuenta de que el hueso que rompió es el más fuerte que tienen ahora. Muchas veces el punto más fuerte en una red es el punto que ha sido remendado. En Mateo capítulo 4, versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar. Estos dos echaban redes al mar. Pero en el verso 19 dice la Biblia, les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pero entonces, dice el verso 20, ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban las redes. Y los llamó. Y dice la Biblia en el verso 22 que dejando al instante la barca de su padre, le siguieron. ¿Sabe lo que me enseña eso? Que Dios necesita a la gente que echa las redes en el mar, tanto como echa a aquella gente que remiendan las redes rotas. El diablo sabe que al sorprender a alguien en el pecado, hacerle tropezar, causa que tal vez gente no sea salva. Hay personas que nadie puede ganar a Cristo a menos que esas personas que han sido sorprendidas sean restauradas. Porque ellos son los únicos que los pueden ganar. Por eso es por lo que debemos restaurarles. Remendar sus vidas para que sean fuertes otra vez. Puedan hacer su función en la obra de Dios. Y por último, vamos a ver el malentendido de la restauración. En Gálatas 6:4 dice, el que he enseñado en la palabra, haga partícipe de todas, verso 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. El contexto enseña un equilibrio hermoso entre la compasión hacia esos que han sido sorprendidos en una falta y la responsabilidad personal. Pablo nos amonesta a que ayudemos a esos hermanos en sus momentos débiles, cuando tropezaron. Momentos en que se fueron de la comunión de Dios, se apartaron del Señor. Pablo nos amonesta, lleven la carga, tiene una carga muy pesada. Ayúdalos, levántalos, restáuralos. Pero a la misma vez Él quiere que entendamos que nadie puede vivir la vida cristiana de otros o por otros y nadie puede rendir cuenta por otros ante Dios. Por eso es por lo que no debemos juzgar o asumir posición de Dios como juez. Nuestro trabajo es ayudar a esos bajo esta carga pesada que fueron sorprendidos en una falta, a restaurarlos, a levantarlos. Una de las cosas que caracteriza los postreros días como estos en que vivimos es la actitud implacable, la palabra de Dios usa esa palabra, la actitud implacable de los cristianos. En 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno.
La palabra implacable es usada para describir la etapa final de Dios, ¿verdad? La etapa final antes de Dios mandar juicio a una sociedad. En Romanos capítulo 1, versículo 28, donde habla de que, ¿verdad? Ese pasaje habla de cómo la gente se ha desenfrenado y Dios los ha entregado. Ok, mira lo que dice: y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La palabra implacable significa que no puede ser aplacado, calmado, convencido, cambiar de actitud, que no muestra compasión, ni cede ni perdona. Un juez implacable es un juez cruel, un juez severo, que no muestra misericordia. Un enemigo implacable es uno que persigue sin descanso y no perdona. Es una persona inflexible, inclemente, despiadada. Y la Biblia dice que no solo estas personas son dignas del juicio de Dios, sino también los que se complacen con esos. Los que le ponen likes a los videos. Es solo asunto de tiempo. Cuando lo que siembran lo van a cosechar. Dios no es así. Dios restauró a Abraham. Dios restauró a David. Dios restauró a Sansón. Dios restauró a Elías. Dios restauró a Jonás. Dios restauró a Pedro, Dios restauró a Pablo, Dios restauró a Rahab, Dios restauró a Ruth, Dios restauró a Noemí, Dios restauró a María Magdalena, Dios restauró a la mujer sorprendida en adulterio. ¿Alguien me está escuchando? Un día el anciano no pudo contenerse cuando vio al joven llevando a su hermanito sobre sus hombros y conmovido le dijo: hijo, llevas una carga muy pesada sobre tus hombros. El joven respondió lo que nunca el anciano se imaginó. El joven le dijo: Señor, con todo respeto, no es una carga, es mi hermano. Y esa sencilla respuesta refleja el corazón del amor cristiano. Cuando amamos a alguien, el servirle, el ayudarle y el levantarlo cuando cae, cuando es sorprendido, cuando es vencido, tropezado por el pecado, no se ve como una molestia o una carga. Al contrario, es un gran privilegio. Vosotros que sois espirituales. Como les dije, este mensaje no es para todos. Todos puestos de pie, cabezas inclinadas, ojos cerrados.